Lo que acabamos de ver en el Congreso es la muerte de la democracia mexicana. Política y otros datos. La Guardia Nacional ya es una fuerza armada, entonces lo que está pasando es que los civiles seremos investigados por militares. La palabra militarización inmediatamente nos asocia con dictaduras y eso no le conviene hoy en día al partido en el poder. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Bueno, ya le quitaste el bozal al tigre, ahora vamos a ver si lo puedes domar. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Durante los años 60 y 70, México vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente, la llamada Guerra Sucia. El Estado desplegó el ejército en comunidades enteras, especialmente en Guerrero y otros estados del sur, para perseguir, desaparecer y silenciar a disidentes políticos. Eran los años en los que se combatía a todo lo que oliera a comunismo, y bajo la visión estadounidense contra la Guerra Fría, la izquierda mexicana era objeto de persecución. En aquel entonces, las detenciones arbitrarias, la censura y la vigilancia eran parte del día a día, pero nadie hablaba de eso en público o quien lo hacía era callado por una aplastante maquinaria oficial. Los militares tenían el poder y operaban sin rendir cuentas y con la omisión del Ejecutivo. Todo se hacía bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, afortunadamente salimos adelante. Es la voz del presidente Gustavo Díaz Ordaz, hablando de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas 10 años después de la matanza de los estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco. Hoy, casi 60 años de ese hecho que dejó decenas de jóvenes estudiantes muertos, detenidos y desaparecidos, la clase gobernante, que se dice heredera de esa izquierda y que siempre rechazó la militarización, ve en las Fuerzas Armadas el aliado más valioso para enfrentar a la delincuencia y cárteles del narcotráfico que ya son catalogados como terroristas por Estados Unidos. En el último periodo de sesiones que concluyó hace unos días, el Congreso mexicano aprobó una serie de reformas en materia de seguridad impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces es un sistema integral que fortalece toda la estrategia que ya está dando resultados, pero al fortalecerlo también jurídicamente, nos va a dar todavía más resultados. Y que, de acuerdo con especialistas, consolida un nuevo rostro de la militarización de la vida pública en todo el país. Lo que acabamos de ver en el Congreso es la muerte de la democracia mexicana. No se siente así, se va a tardar un rato en lo que se implementa, pero la sociedad mexicana se le olvida por qué ese tigre se quedó chimuelo, ¿no? A ese tigre le habíamos quitado los dientes y las garras porque era el tigre de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, del Negro Durazo, de Díaz Ordaz. Ese era el aparato represor que se desmanteló adrede en el siglo XX. Es Víctor Hernández, experto y catedrático en seguridad nacional. Pero las nuevas leyes avaladas por los legisladores de Morena afianzaron el papel del ejército en labores de seguridad al concretar el pase de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Los especialistas nos dicen que con este nuevo marco normativo se amplían y autorizan mecanismos de vigilancia más intrusivos. Es Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Ahora pasamos a un modelo en donde los militares investigan a los civiles. ¿Por qué? Porque a la Guardia Nacional le mantuvimos y le ampliamos sus facultades de investigación, pero la Guardia Nacional ya no es una institución de seguridad pública civil, la Guardia Nacional ya es una fuerza armada, entonces en los hechos lo que está pasando es que los civiles seremos investigados por militares. ¿Cuál es el verdadero alcance de las reformas aprobadas en torno a la Guardia Nacional? ¿Qué significa para el modelo de seguridad del país? ¿Qué nos dice de un gobierno democrático que otorga este control al ejército? Soy Mariel Ibarra, es jueves 10 de julio del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. Del 2010. Que no es
con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. 4 años atrás, Andrés Manuel López Obrador se había autonombrado presidente legítimo al acusar fraude electoral. Decidimos declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios y comenzar la construcción de una nueva república. El país vivía una de sus peores olas de violencia con el presidente Felipe Calderón y con la llamada guerra contra el narcotráfico. Hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. En ese año murieron 25.757 personas asesinadas. Y López Obrador también calentaba motores para lo que sería su segundo intento por la presidencia. Ya enfilado en la elección del 2012, el candidato presidencial volvió a referirse al ejército en tareas de seguridad que desde el 2006 realizaban bajo la orden de Calderón. Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. En su tercer intento por la presidencia, se comprometió a lo mismo, pero tuvo que ganar y vivir en Palacio Nacional para darse cuenta de la gravedad y complejidad de la seguridad en el país y cambiar de opinión. Sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia. Es Lidia Arista, la periodista encargada de los temas de seguridad en expansión política y quien sigue los pasos a las estadísticas y estrategias del gobierno en el tema y quien junto a otros expertos nos ayudará a entender los cambios más importantes en materia de seguridad que se dieron en el Congreso. Sabemos que venimos de días súper movidos en el Congreso, donde la presidenta Sheinbaum impulsó varias reformas para sellar ya de manera definitiva la operación de la Guardia Nacional con militares, Lidia. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia de lo que se había aprobado el año pasado, justo antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y lo que vivimos ahora? Yo te diría, Mariel, que en palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador sería como el fuera máscaras. Pues mira, lo que se trata o de lo que se trató es que esta institución, la Guardia Nacional, pues nació como una corporación de seguridad, pero tenía el carácter civil. Sin embargo, pues como lo comentas, antes de que López Obrador pues se fuera de la presidencia de la República, concretó algo que él ya tenía en sus planes y que era adherir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, pues lo que se aprobó hace unos días por parte del Congreso mexicano, pues se trata de la nueva ley de la Guardia Nacional y otras 9 pues reformas o normas secundarias justamente para darle el marco legal para esta corporación, porque pues ya de manera oficial quedó súper adherida a la Sedena. Entonces pues lo que se hizo es súper interesante porque mira, quisiera recordar que en 2018 cuando López Obrador era presidente electo, su partido Morena pues presentó una iniciativa donde no se hablaba de la palabra civil, solamente se hablaba como una corporación de Estado pues que se encargaría de tareas de seguridad. Lo que pasó en la discusión es que pues sí se integró esta parte de civil porque le preocupaba muchísimo que la seguridad pública se fuera a militarizar. Entonces ahora lo que sucedió antes de que López Obrador se fuera del gobierno pues es esto, se adscribió a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional y pues mira, tal cual lo mencionan como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente. Esto es súper interesante y ya lo vamos a estar explicando más adelante, que estará integrada por personal militar con formación policial. Entonces, ahora sí o sí, la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y pues es una, digamos, ala más de los militares. Sí, aquí creo que vale la pena recordar, Lidia, que hubo 2 intentos por parte del López Obrador de traspasar justamente la Guardia Nacional a la Sedena. Es decir, lo que decimos que cuando él llegó y se da cuenta del tamaño del problema que es la seguridad, él dice no, sí necesito a los militares y recula y trata de que se vayan a la Sedena porque era algo que le estaban pidiendo a los militares, ¿no? Pero lo hace 2 veces. Una, Lidia, ¿cómo fue? Sí, Mariel, si algo tenía López Obrador o tiene López Obrador es que es perseverante y así fue.
tuvo primero 2 intentos y hasta el tercero quedó. Primero, en septiembre del 2022, pues se presentó una iniciativa para que justo la Sedena tuviera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Sin embargo, ahí hubo pues un asunto de que la Corte le declaró la invalidez constitucional de esta reforma por justamente este punto o este término civil. Pues lo que se explicaba en la Corte es que la seguridad era un asunto civil y que no debería estar en manos de militares. Entonces ahí se echó para atrás. Luego pues vino un segundo intento. Este fue meses después, todavía en el 2022. Lo que se hizo fue que se presentó un decreto para trasladar nuevamente el control operativo y administrativo, pero nuevamente la Corte se lo echó para atrás. Ahí es donde se dice que hubo también uno de los rompimientos de López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque él decía que le echaban para atrás proyectos que eran importantísimos para él. En su momento él justificaba que la Guardia Nacional debería ser parte de la Sedena porque no quería que se echara a perder como lo que él pues decía que pasó con la extinta Policía Federal. Y sobre todo utilizaba muchísimo el tema del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que todavía está preso en Estados Unidos. Y pues decía, esto es para blindar a la Guardia Nacional, por eso la queremos pasar a la Sedena. Y bueno, ese intento estuvo fallido, hay este rompimiento con la Corte, pero como decíamos, para López Obrador, la tercera fue la vencida porque antes de irse presentó una nueva iniciativa para que la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y mira, pues nada más hay que decirlo que al final fue intentar concretar lo que ya pues estaba en los hechos, porque desde que arrancó esta corporación, más o menos el 70% de sus integrantes venían de la Sedena y además pues había tenido como cabeza a generales. Recordemos a Luis Rodríguez Bucio, David Córdoba y al actual Hernán Cortés Hernández. Pero siempre han sido militares en su mayoría. ¿Y qué cambia ahora? Lo contesta Víctor Hernández. Que la Guardia Nacional no existe en sí misma, sino que es una sucursal del Ejército Mexicano, es un grupo de soldados y de marinos a los cuales se les dio un disfraz de policías y se repintaron sus patrullas de blanco, pero lo que sabemos del Censo Federal de Seguridad Pública es que 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional son militares. Hay un pequeño porcentaje que queda de ex policías federales que no han podido despedir, pero en realidad la Guardia Nacional nunca ha existido, no existe, es una ficción jurídica, es solo una sucursal, un alter ego del Ejército Mexicano. Pero el catedrático, quien fue asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Peña Nieto, explica que lo que sí cambió mucho fue el conjunto de leyes que se modificaron para darle a la Guardia Nacional más facultades de inteligencia e investigación, lo que incluye acciones encubiertas de vigilancia, rastreo y acceso a información de celulares en tiempo real y por geolocalización, así como el monitoreo de la red pública de Internet. Ningún país de estos que tienen grandes servicios de inteligencia tiene tal cosa como acceso irrestricto a todos los sistemas de cualquier proveedor de servicios público o privado, y ese es el fraseo que viene en la nueva ley que se acaba de aprobar. Es decir, ni siquiera en los países que sí son potencias en materia de vigilancia masiva tienen un marco jurídico tan permisivo como el que se acaba de aprobar en México. Luis Fernando Escobar, investigador de Causa en Común y experto en seguridad pública y militarización, nos ayuda a dimensionar lo aprobado y hace énfasis en que a la presidenta se le dieron facultades para que pueda disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de apoyo de manera ordinaria, es decir, ya no están sujetas a un régimen de excepción como antes sucedía, sino que ya estarán de manera cotidiana en las labores de seguridad pública. Sin embargo, ninguna de estas leyes que se han aprobado o que se han reformado recientemente reglamentan esta nueva facultad de la presidenta. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día sí tenemos una Guardia Nacional ya completamente dependiente de la Secretaría de la Defensa, que de alguna manera concluye o certifica, formaliza el proceso de militarización de la corporación, y además tenemos allá unas Fuerzas Armadas que sin contrapesos y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas laboran o actúan de manera permanente en tareas de seguridad pública. Además señala que toda la Estrategia Nacional de Seguridad ya será completamente dependiente de una Guardia Nacional militarizada y en control de la Secretaría de la Defensa. Las autoridades civiles, pues sí, en un intento de fortalecer sus capacidades de investigación, facultan a la Guardia Nacional para estos fines, pero además también renuncian al control que ejercían en materia de seguridad nacional, se lo otorgan a la Sedena, y de esta manera pues el receptáculo, digamos, el gran imán para la generación de inteligencia está hoy en día en las Fuerzas Armadas.
Regresamos con Lidia Arista, quien también ha seguido las tareas que ha tenido las Fuerzas Armadas, que cada vez están más presentes en las tareas civiles. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en el pilar de la administración anterior. Que hay que decirlo, la militarización no inicia con el gobierno de López Obrador, pero sí se aceleró. Porque recordemos que, por ejemplo, en esos 6 años, a los militares pues fueron los protagonistas de la construcción de obras estratégicas para el gobierno de López Obrador, pero también estuvieron encargados de la distribución de medicinas, las vacunas del COVID cuando estuvo la pandemia, de cuidar, por ejemplo, las tomas para combatir el robo de hidrocarburos, aduanas, aeropuertos. Pues han hecho muchísimas tareas, Mariel. Y pues mira, una de sus primeros objetivos fue blindar la frontera sur y la frontera norte del país. En 2019, el presidente Donald Trump pues había amenazado a México con un arancel, entonces por eso se desplegaron a guardias nacionales en la frontera sur para controlar el tráfico o el flujo más bien de migrantes, que por eso se conocía como el muro mexicano de Estados Unidos en nuestra frontera. Esa fue una de sus primeras tareas y pues a partir de ahí el expresidente López Obrador les entregó varias más facultades. Y también lo vemos en tareas, por supuesto, de seguridad. Hemos visto que varios estados pues han estado salpicados de violencia. Ahí está Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas. Y ahí es cuando la Federación generalmente anuncia el despliegue de 1,000 o hasta 10,000 elementos. Los militares sin duda creo que hoy en día han sabido de alguna manera incrustarse en la nueva realidad, en la nueva normalidad mexicana para significar diferentes filtros. Digamos, hoy en día múltiples actividades de la vida pública pasan por un filtro militar. Las carreteras, los medicamentos, la educación, el desarrollo tecnológico, el turismo. Lidia, ¿sabemos cuánto significa esto que tiene en su presupuesto? ¿O cómo está respecto a otras dependencias? Sí, fíjate que a más tareas, más poder y por supuesto más presupuesto. Hay un estudio publicado por Causa en Común que revelaba que entre 2007 y 2022 pues se han hecho más o menos 276 transferencias de tareas de civiles a las Fuerzas Armadas. Y esto, pues, por supuesto, ha conllevado a que se les asigne más dinero. Mira, más o menos el 38% de las transferencias de las que estábamos comentando se realizaron en el gobierno de López Obrador. O sea, casi 4 de cada 10. Y por esto, pues, las Fuerzas Armadas tuvieron transferencias por 67,500 millones de pesos. Esto significa que la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional tuvieron el tercer presupuesto más importante. Y esto es relevante porque cuando lo comparamos con otras secretarías y su presupuesto, las Fuerzas Armadas eran las terceras pues con la mayor bolsa, solamente detrás de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar. Y mira, hay un dato interesantísimo nada más para comentarlo, que más o menos el 77% del presupuesto era para autoridades militares y solamente el 23% para instituciones civiles. Ahí podemos ver lo marcado que estaba la designación del presupuesto, por ejemplo, para materia de seguridad. Y cuando hablamos de presupuesto, otro punto de preocupación es la falta de rendición de cuentas y la opacidad con la que se permite el ejercicio de recursos, sus obras y las contrataciones. De entrada, el hecho de que ellos estén a cargo y protegidos por la seguridad nacional los exime de un montón de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, los exime de obligaciones, por ejemplo, de licitar contratos con dinero público, los exime de presentar evaluaciones sobre su actuar, los exime de ir a comparecencias frente al Parlamento, los exime de incluso tener que ser juzgados en tribunales civiles. Entonces, sí hay una pérdida democrática, sí hay una pérdida de derechos y sí hay una pérdida de la capacidad de generar seguridad ciudadana para las personas. Lidia, antes de irte, recuérdanos tan solo, la Guardia Nacional que fue creada en el 2019, ¿cuántos elementos tiene? Pues prácticamente se ha duplicado en el número, porque mira, arrancó con 70,000 elementos pues en junio del 2019 y antes, hasta finales del 2024, ya eran 130,000. Y más o menos durante estos años ha recibido pues una bolsa de 150 millones de pesos. Pero pues bueno, quisiéramos comentar también que el certificado único policial que acredita a los policías pues que tienen digamos las capacidades para ingresar o permanecer a las instituciones de seguridad pública,
es uno de los faltantes que tiene esta corporación, porque ya tiene 6 años y no todos sus oficiales o sus miembros cuentan con este certificado. Más o menos se habla de que el 70% sí pues ha acreditado que tiene estas capacidades, pero todavía hay un faltante del 30%. Regreso con Lisa. Le pregunto si con el poder económico y político que ya concentran los militares con los presupuestos de las obras de infraestructura que manejan, las empresas turísticas, el Tren Maya, la aviación, podríamos hablar de una especie de golpe de estado suave. Yo creo que los militares no necesitan hacerse del poder per se, porque hoy en día ya formalmente controlan distintas áreas del gobierno civil. Insisto, empezamos en la seguridad, pero no nos quedamos ahí. A nivel federal controlan el 100% de las instituciones de seguridad y controlan muchos aspectos de la definición de la política de seguridad o de su supervisión y su evaluación. Pero a nivel de otras áreas gubernamentales controlan, por ejemplo, ya 2/3 de lo que era el mandato original de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, controlan distribución de bienes y servicios, controlan la construcción de infraestructura pública, controlan desarrollos turísticos, tienen injerencia también en partes de educación, no de este sexenio, y eso viene desde antes, pero a través de unas cosas que se llaman bachilleratos militarizados, tienen el control de las aduanas, tienen el control de aeropuertos, tienen el control de la migración, en fin. Hoy en día, digamos que los militares no necesitan hacerse formalmente con los títulos y los cargos porque ya están ejerciendo una suerte de cogobierno junto con los civiles. El también consultor en gestión integral de riesgos, Víctor Hernández, coincide en que la situación en que actualmente se encuentra el ejército es ideal para ellos. Al ejército le es muy cómodo la situación en la que está ahorita. Es un escenario en el que ha sustituido a tramos gigantescos de la administración pública. Hoy los militares son la policía migratoria, la policía del ciberespacio, el control de la obra pública, el control de las aduanas, el control ambiental, y pueden recibir todo ese presupuesto y todas esas atribuciones sin que eso venga acompañado de rendición de cuentas, del desgaste político que tiene el cometer errores en estos tramos de responsabilidad. Y por supuesto que este poder, aunado a las nuevas facultades en materia de inteligencia e intervención de comunicaciones, preocupa a la oposición, a activistas en derechos humanos y organismos internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada Interina de la ONU recordó que pese al aumento constante de la militarización de las fuerzas de seguridad desde el 2006 en México, no ha resultado en la reducción duradera de la criminalidad y más bien ha provocado un aumento de las denuncias graves en violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Existe un riesgo agregado, además, de que ese exceso de fuerza resulte en violaciones de derechos humanos. Ya lo hemos visto en una cantidad infinita de situaciones. Aumentan las ejecuciones extrajudiciales, aumentan las detenciones ilegales, aumentan las desapariciones forzadas, aumentan una serie de vejaciones que el ejército, por no ver minada su autoridad, comete en contra de los ciudadanos, porque de nuevo no está ahí para proteger al ciudadano, está ahí para proteger al Estado y sus instituciones. ¡Obrador, Obrador! ¡Ya pareces Calderón! ¡Obrador, Obrador! ¡Ya pareces Calderón! Entre el 2019 y el 2024, la Guardia Nacional recibió 2.231 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, solo ha recibido 16 recomendaciones de la CNDH. Para Fernando Escobar, de Causa en Común, este es uno de los temas que más preocupa por la falta de acceso a la justicia. La impunidad es algo que ha facilitado de muchas formas que todos estos atropellos a los derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas por la naturaleza de la disciplina del adoctrinamiento que ellos tienen como parte de una Fuerza Armada, puedan simplemente no tener ninguna consecuencia, y que nosotros como sociedad civil pues no podamos comprender realmente la sistematización detrás de todas estas faltas hacia los derechos humanos. Si escuchaste nuestro episodio anterior, te darás cuenta que estas leyes, aunadas a otras que se aprobaron en el periodo extraordinario, son una especie de red que, a decir de defensores de derechos digitales, configuran un sistema de vigilancia gubernamental sin precedentes. Aquí también lo alerta el especialista en seguridad nacional, Víctor Hernández. Ningún país de estos que tienen grandes servicios de inteligencia tiene tal cosa como acceso irrestricto a todos los sistemas de cualquier
proveedor de servicios público o privado, y ese es el fraseo que viene en la nueva ley que se acaba de aprobar. Es decir, ni siquiera en los países que sí son potencias en materia de vigilancia masiva tienen un marco jurídico tan permisivo como el que se acaba de aprobar en México. Durante la discusión de estas leyes de seguridad en el Congreso, la oposición advirtió sobre el riesgo de consumar la militarización en el país. La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz. Es Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, durante la discusión de la reforma el 30 de junio, justo el día en que la Guardia Nacional cumplía 6 años de haber sido creada. E incluso se alertó de la intención de que los militares en activo pudieran competir por puestos de elección popular, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió. Una de las críticas muy ignorante, o sea, que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército. Pero los elementos de la Guardia Nacional sí podrán hacerlo, como lo hacen los otros militares. En el artículo 44 se establece que sus miembros podrán desempeñar cargos de elección popular federal, estatal o municipal, o ser funcionarios de algunos de los 3 niveles de gobierno que estén en activo si la presidencia o la Sedena les dan una licencia especial. Siempre los ha habido y eso a mí me parece un poco simpático, ¿no? Como la advertencia de ahí viene el lobo, pero el lobo nunca se fue. Siempre tuvimos, por ejemplo, militares en la Suprema Corte. El último ministro militar que hubo en la Suprema Corte estuvo hasta los 90s, hasta la reforma de Zedillo de la Suprema Corte, y había rumores de que se estaba solicitando nuevamente la presencia de algún militar proveniente del Servicio de Justicia Militar en la nueva Suprema Corte. Algo que es importante rastrear y de pronto la gente no lo tiene mucho en el radar, pero siempre ha habido al menos un general y un almirante en cada legislatura. Antes era el PRI quien ofrecía esos asientos, hoy es Morena quien entrega siempre al menos un escaño. Por parte de Morena, el senador Luis Fernando Salazar fue uno de los encargados de defender. Ustedes fueron quienes sacaron al ejército a las calles sin un marco legal, sin un marco constitucional, lo sacaron a exponerse a cualquier tipo de violaciones a las garantías individuales de las y los ciudadanos y de las garantías de los propios integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército. El contexto de estos videos era cuando estaba García Luna, cuando estaba Peña Nieto y cuando se desató con Calderón la guerra contra el narco, cuando invadió de sangre las familias y mexicanas. El senador por Coahuila habla de la guerra contra el narcotráfico, como se le conoce al periodo de gobierno de Felipe Calderón, cuando sacó de los cuarteles a los militares y recargó en ellos la tarea de seguridad pública. Estrategia que siguió al siguiente gobierno con Enrique Peña Nieto, pues aunque ambos tenían cuerpos de seguridad civiles, las Fuerzas Armadas continuaban participando en esta tarea. Al terminar sus sexenios, Felipe Calderón cerró con 121.613 homicidios. Peña Nieto lo hizo con 157.158. Y López Obrador con 199.952 homicidios dolosos. La militarización es un proceso, es un fenómeno que se ha venido gestando desde hace ya varios sexenios, pero coincidimos, creo que la mayoría, en que el sexenio de López Obrador significó una aceleración de este proceso y sobre todo una redefinición normativa desde la Constitución que hoy en día vemos concretada en efecto en múltiples leyes secundarias. Desde el gobierno federal, de todos los colores, se ha negado una y otra vez que haya un proceso de militarización en México. Lo negó Enrique Peña Nieto. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas porque han asumido efectivamente una tarea que en estricto sentido no les corresponde, pero que esa que han asumido con lealtad a la patria es la que ha permitido que hoy tengamos, no obstante la modernización en la que hemos venido trabajando, tengamos sí ciudades y regiones de nuestro país que han regresado a la paz y a la tranquilidad. Lo negó Andrés Manuel López Obrador. Mi agradecimiento al ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados
de México. El soldado es pueblo uniformado. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas. Y Claudia Sheinbaum también niega que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas. Algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del Ejército Mexicano. Y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente. Tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio, separado del Ejército. Aunque hay que agradecer la generosidad de los miembros del Ejército Mexicano que han decidido otorgar muchos de ellos su carrera a la Guardia Nacional. Y ante toda esta información, le pregunto a los expertos, ¿por qué se puede seguir negando el hecho y por qué a mucha gente no le preocupa la militarización en el país? Creo que la constante negativa, tanto del gobierno anterior como del actual, de hablar de militarización y de hacerle el fuchi constantemente a la palabra, muestra que son conscientes, ¿no? La palabra militarización inmediatamente nos asocia con dictaduras y eso, pues desde luego, políticamente no le conviene hoy en día al partido en el poder. Y esto es este equiparamiento muy, digamos, recuperado desde el gobierno de López Obrador, que es igualar al ejército con el pueblo, ¿no? Siendo hoy el pueblo el actor fundamental del relato de la Cuarta Transformación, esta insistencia en establecer, digamos, estas similitudes retóricas con el ejército, de alguna manera genera un sentimiento de mucha familiaridad, ¿no? Que yo insisto, no es nuevo. Si tú te fijas en las encuestas del INEGI, siempre el ejército, la marina, inspiran muchísima más confianza en la ciudadanía, sobre todo si las contrastas con las policías. Para Víctor Hernández es mucho más sencillo. La Guardia Nacional ya está en el control de la Sedena y lo único que tiene que hacer para decir que un soldado no es soldado, sino que es policía, es cambiarle su disfraz y ponerle su uniforme blanco y expedirle una nueva tarjeta que ahora diga Guardia Nacional en lugar de Sedena, y ya está, ¿no? Ya saltaste el control y cumpliste con lo que marcaba ese plazo temporal, pero la militarización nunca ha sido temporal. Así salió el ejército a las calles en diciembre de 2006, es una medida provisional, extraordinaria, llevamos 20 años, ¿no? Es como nombrar un presidente interino vitalicio, ¿no? Pues sí, a lo mejor en el nombre dirá interino, pero no se va a ir de ahí. Pero hay algo que no termina de cuadrar en esta historia. ¿Por qué un gobierno que se dice progresista, que emana de los movimientos sociales, que creció denunciando desapariciones y agresiones del poder, le da tanto a las Fuerzas Armadas? No se sabe aún. Solo se cuestiona que hayan sido en las administraciones llamadas de izquierda que se hubiera acelerado el proceso de militarización. Creo que la tragedia, digamos, para el destino país de México es que esto se justificó desde gobiernos progresistas, autodenominados de izquierda, que tuvieron una participación muy importante de sus liderazgos en la democratización del país, en el debilitamiento y después, digamos, como en la caída del régimen autoritario de partido único que fue el PRI, y también, por supuesto, que denunciaron de manera activa los crímenes cometidos por esta corporación militar, por unas Fuerzas Armadas que no solo participaron en el 68, sino que tuvieron siempre en sus manos todas las estrategias de contrainsurgencia, de control de los movimientos sociales, de guerrillas, de movimientos políticos relacionados con el socialismo, con el comunismo en los 70s. Víctor Hernández, el consultor de Seguridad Nacional, retoma su analogía del tigre al que poco a poco se le ha quitado los dientes y las garras, aquel de los vuelos de la muerte y de la guerra sucia. Quizás Morena comete el error de pensar que siempre va a estar ahí y siempre lo va a controlar, pero los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas siempre tienen una vida interna propia que les hace rebeldes a la auditoría y que eventualmente va a regresar a morder y que pues ahí se cumple un poco el adagio que le decía Porfirio Díaz a Francisco I. Madero. Bueno, ya le quitaste el bozal al tigre, ahora vamos a ver si lo puedes domar. Hoy el enemigo cambió de nombre. Ya no se llama comunismo, se llama narcotráfico y terrorismo. Y el nombre de la seguridad pública se vuelve a poner en el centro a las Fuerzas Armadas, que hace poco más de 6 años se prometió regresarían a los cuarteles luego de 2 sexenios en las calles.
Los expertos nos recuerdan que aunque en México no hubo dictaduras militares como las del Cono Sur, sí hubo guerra sucia, un episodio oscuro del que aún no se conoce el saldo final de muertos ni desaparecidos. Muchas gracias a Lisa Sánchez, Lidia Arista, Fernando Escobar y Víctor Hernández por ayudarnos a entender mejor este proceso militar por el que pasa el país y lo que implica para nuestra democracia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podrá regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles en unos años o las veremos cada vez más en la vida pública? Déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias a María Roqueñí por su asistencia en la producción. Y gracias a Leo Luna y Mónica Alfaro por la producción en este episodio. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.